Desde tiempos muy remotos, reyes y emperadores se preocuparon por conseguir datos sobre sus posesiones, conocer el número de habitantes de una población y así decidir cuántas tierras dedicar al cultivo o establecer la recaudación de tributos al Estado. De ahí surge el nombre de estadística, que comenzó como una parte de la aritmética aplicada a problemas en los que los números se usaban para el conteo y el registro de datos de las poblaciones. Recién en el siglo XVII, un inglés llamado John Grunt, dueño de una tienda, inspirado por unas tablas de mortalidad que semanalmente se editaban en las parroquias, estudió los casos de defunción por accidente, suicidio y enfermedades varias. Como resultado de ese trabajo, publicó un pequeño libro que le sirvió para que el rey lo nombrara miembro de una importante sociedad científica. El libro fue tan novedoso que puede considerarse precursor de la estadística. Hoy en día, la estadística tiene un campo de aplicación muy amplio y es una de las disciplinas matemáticas que más utilidad tiene en otros ámbitos del conocimiento. Es difícil imaginar una ciencia o un campo profesional cuyos conocimientos no se construyan sobre bases estadísticas. Se usan estadísticas en las ciencias sociales, en demografía, para tener disponibles datos sobre la esperanza de vida o la composición de las poblaciones. En las ciencias de la naturaleza se usan estadísticas para estudiar la migración de las aves o la evolución de especies en extinción. Y también en medicina, en psicología, en ingeniería, en la producción de bienes y servicios y en muchas otras áreas más. El trabajo en estadística, además de determinar los elementos relacionados a tener en cuenta en una investigación, es decir, las variables implicadas, consiste en recoger datos, clasificarlos, presentarlos adecuadamente, analizarlos y organizarlos de modo que sirvan para la posterior toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se proyecta crear un nuevo hospital, hay que decidir dónde localizarlo. Se debe pensar que la ubicación satisfaga las necesidades de la población de una zona. Puede plantearse la alternativa de crearlo en una localidad o entre varias localidades, de manera que recibir atención médica sea accesible a más cantidad de personas. Para tomar la decisión más inteligente, será necesario disponer de algunos datos referidos a estadísticas de población, números de habitantes, grupos de edad, condiciones de vida, incidencia de enfermedades y también características de la infraestructura, la red vial, los medios de comunicación, etc. En muchas ocasiones es necesario poder predecir con cierta aproximación el comportamiento esperado de sucesos futuros. Por ejemplo, un comerciante que quiere formar un stock de determinados artículos necesita prever la futura demanda de esos artículos entre sus potenciales compradores. Para eso se formularán distintas preguntas con relación a los costos aproximados según la cantidad de unidades, el gusto de los consumidores, la durabilidad de los artículos, la situación económica de los posibles consumidores, etc. El comerciante tiene un conocimiento sobre lo que sucedió en el pasado con las compras de ese producto y algunos datos del presente, como la cantidad de posibles compradores a los que se destina ese producto.
Sobre esa base, saca conclusiones en relación a cuánto van a demandar esos compradores y, en consecuencia, decide qué cantidades necesita para formar el stock. Aunque el comerciante no lo sepa, está actuando con mentalidad de estadístico, ya que para hacer su previsión debe recurrir a los datos de su experiencia anterior, considerar los registros y tomar decisiones a partir de ellos, es decir, partir de hechos y comprobaciones experimentales para inducir conclusiones generales sobre la situación que se estudia y tomar decisiones en consecuencia. Pero no solo usan este método los pequeños negocios o locales que se abren entre amigos o familiares. Estrategias parecidas deben utilizar en el plano científico o técnico los economistas, los hombres de Estado, los hombres de empresa, para tomar decisiones vinculadas a su tarea profesional. La metodología estadística les ofrece sus procedimientos matemáticos de gran potencia y precisión para elaborar la respuesta más conveniente a los interrogantes que la teoría y los hechos económicos le plantean. Y lo más importante es que le facilitan elementos para decisiones racionales. La estadística tiene como objeto el estudio de conjuntos numerosos, es decir, colecciones con muchos elementos que pueden ser personas, acontecimientos, situaciones, objetos varios. Cada uno de estos conjuntos conforma una población o universo. Vale decir que en estadística el término población no se limita a grupos humanos. No es fácil recoger los datos de todos los individuos de una población en estudio cuando es tan numerosa. Por eso es necesario considerar un conjunto menor de ese universo. Al que los investigadores llaman muestra. Trata de hacer un recorte de cualquier manera. Al elegir la muestra, hay que tener ciertos cuidados para que las conclusiones a las que se llegue a partir de ella sean válidas para la totalidad de la población. Si para una campaña de prevención de enfermedades se quisieran estudiar las características físicas como estatura y peso de los jóvenes de nuestro país entre 14 y 17 años, no sería posible recoger los datos de todos y cada uno de los individuos de esa edad. Por eso es necesario restringirse a tomar una muestra. La estadística establece ciertas condiciones para determinar la muestra con el objetivo de asegurar que las conclusiones que se logren sean representativas del grupo total. Esto es porque el proceso de muestreo o selección de un pequeño grupo respecto de uno mayor supone que la muestra considerada posee las características del grupo mayor y que para su selección se tomaron en cuenta los procedimientos estadísticos que garantizan. La estadística está presente en todos los medios de comunicación masiva o de divulgación científica. Muchas informaciones se presentan con datos numéricos. El costo de vida, la producción industrial, las ventas, las tendencias previas a una elección llenan los diarios de gráficos que, a veces, muestran solo una parte de la realidad. Vale destacar que con frecuencia muchos de estos datos que transmiten los medios están marcados por las ideas de quienes los dirigen y que los gráficos pueden destacar un aspecto sobre otro u omitir parte de la información. Dicho en otras palabras, muestran solo una parte de la realidad. Por eso, si todos tenemos una mejor comprensión de la estadística y sus posibles usos,
podremos interpretar mejor y de forma más acertada la información que divulga.